Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio. Esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, para conversar con ustedes, para ustedes, de los temas fundamentales de la patria. Hoy, la sociedad dominicana sigue sacudida con el tema de la violencia, de la corrupción, de la impunidad. Y aquí parece, ya la sociedad piensa que todos estos hechos que se van produciendo, que van ocurriendo, es como si ya no fueran propios de la sociedad y que fueran producto de un laboratorio, porque aquí ya se ha acuñado la frase de que un caso muy sonado, muy fuerte, o de corrupción o de asesinato tapa otro caso, y entonces vamos como si fuera una película de escena en escena. Ahora la sociedad sacudida con el tema del asesinato de Junior Ramírez Ferreira, abogado, profesor de la Universidad Autónoma. Se le vio durante los últimos 3-4 años con un discurso contra la corrupción y planteaba el tema en los medios de comunicación. Muchas veces lo planteaba ante una instancia jurisdiccional, y con este caso entonces salen muchas cosas al aire, y de estas muchas cosas que salen es la podredumbre producto de la corrupción. Y siempre hemos dicho acá que esta corrupción que medio nos acorrala o nos acorrala por completo es obra en lo fundamental de la impunidad. Porque es cierto que corrupción parecería que siempre habrá, siempre el ser humano está tentado a cosas, lo pueden frenar los principios, los valores en un momento determinado, pero también en otro momento lo puede frenar la normativa, la institucionalidad o el apego a la ley. Si no te ciñes a la legalidad, al respeto a los demás, a las reglas, a la convivencia, respetar los fondos que no son tuyos, las cosas que no son tuyas, entonces tú terminas en la chirola. Eso puede ser un freno. Pero aquí como que hemos llegado al punto, como decimos en Dajabón, en que todo esto y nada, y esto necesita ser parado, frenado, y es la sociedad la que tiene que frenar esto. Esta ola de violencia no puede continuar. Estos desmanes con la corrupción, esto no puede continuar. Pero el tema de la impunidad y una justicia secuestrada no puede continuar, porque la sociedad tiene que ponerle un freno a todo esto. Han salido muchas cosas y es pus lo que sale. Por donde quiera que uno toca cualquiera de estos casos, el de la niña Emily Peguero, por donde quiera que uno lo toca, es pus. El de ahora con el asesinato de Junior Ramírez, por donde quiera que uno lo toca, es pus. Y entonces el pueblo tendrá que convertirse en su propio cirujano y extirpar el cáncer por donde hay que extirpar. Pero para hablar de estas cosas tenemos de invitado a un cuarto bate de la sociedad dominicana, que siempre que tocamos su puerta la abre y dice: cómo no, yo con mucho gusto voy, y se esfuerza en estar aquí bien temprano para conversar de los temas fundamentales de la patria. Tenemos de invitado a nosotros a Narciso Isa Conde, el querido Secre o Narso. Secre, ¿cómo va la ida? La sociedad nuestra anda en un momento sumamente difícil, y este tema saca a flote así tanta podredumbre, tanta corrupción, tanta pus. Porque el Estado se pudrió, lo pudrieron. Así de simple. Esa es una frase que yo creo que abarca todo, porque no hay institución del Estado, no hay entidad del Estado. No quiero decir que todo lo que están en las instituciones, en las entidades, pero lo que la manejan, lo que la manipulan, lo que la conducen, lo hacen para hacer negocio. Y no solo para hacer negocio, sino para hacer cualquier negocio. En gran parte de negocios ilícitos, prácticamente casi todos, porque en principio el Estado se va a servir, son servidores públicos, pero ellos lo que hacen es servirse, sobre todo los jerarcas del Estado. La mafia de la onza
era ampliamente conocida y fue ampliamente denunciada, incluso con presencia de sicariato y crímenes. Y Leonel y Danilo la dejaron correr porque le conviene a sus propósitos. Por eso yo digo que la mafia mayor está sentada en el Palacio Nacional y en las instituciones superiores y en las jerarquías superiores del Estado, que además han montado un sistema de impunidad para proteger, siempre en función de la grabación. Lo que pasa es que esto se desbordó. Ya la podredumbre es tan grande que, como tú decías, la pus sale por donde quiera y embarra. Y cuando ese embarre toca las alturas de alguna manera o lo afecta, entonces hacen teatro, hacen teatro judicial, porque todo esto es teatro judicial. Sacrifican algunos estamentos inferiores, responsables menores, momentáneamente también algunos del nivel medio, para luego incluso disolver los procesos, porque lo disuelven. Yo creo que en este esquema de lo de la ONSA, de lo de Junior, se repite con modalidades diferentes, pero la esencia, lo que hicieron con los Tres Brazos, lo que hicieron con el CEA, donde hay muerte. Es decir, culpar de lo peor, aparentemente, a los menores, a los de menor rango, a los actores directos, a los sicarios, a los funcionarios que se manejan con ellos. Señalar al jefe, destituirlo, en algunos casos apresarlo temporalmente, en otros casos no, para dejar las cosas en ese nivel. Pero y los responsables de haber designado toda esa gente, porque son madrigueras de delincuentes. Cuando tú agarras los prontuarios policiales anteriores, tú te encuentras que todos ellos tienen múltiples delitos anteriores. Si hay alguien que esté informado, que puede estar informado perfectamente de todo eso a través de los aparatos de seguridad y de todo eso, es el presidente de la República. Pero es el presidente que lo nombra, en fin de cuentas, y que coloca a los mafiosos al frente de las instituciones. Y lo que hace es relevar mafiosos, quita uno y pone otro. Pero aquí como que han llevado a la sociedad a un estado del morbo, y el morbo lo domina todo, la prensa, los grandes titulares, porque en un momento el tema era los haitises, la cementera, de ahí pasamos al tema Barrigol en Cotuí, de ahí nos trasladamos al tema Loma Miranda en La Vega, inmediaciones de Bonao, y ahora el tema es San Juan de la Maguana, pero estuvimos hablando del tema de la Unigol en Restauración, aquí en Piedra Blanca, pero luego pasamos que el tema Odebrecht ya queda sepultado y ahora viene el tema asesinato de Junior Ramírez. Mira, entonces como que un tema, bueno, pasamos al tema de Meli Peguero. No, y de Quirinito todavía no han tocado fondo el tema. Y ya pasó. Y ya pasó prácticamente. Porque además hay una manipulación mediática. Es que los grandes medios son cómplices de todo esto. ¿Cuál es el titular que te aparece? Presidente destituye a fulano de tal. Pero pudiera ser su otro titular. Los responsables de esto estaban designados de hace tiempo y tenían crímenes. Yo te lo doy poniendo largo el titular. Tenían antecedentes criminales. Todos tenían antecedentes y el presidente lo nombró. El presidente había nombrado gente con antecedentes criminales. Pues, mire ese titular. Pero no es ese que ponen. Es el presidente destituyendo. Porque además ellos se han especializado en el manejo mediático para sustituir la verdad, la realidad, los hechos, por situaciones virtuales, ¿no? Y te arman. Tienen gente, bueno, eso viene desde Joao Santana, ¿no? Y los equipos de asesoría de lo que le llaman la imagen, hacedores de imagen del presidente, defensores de imagen del presidente, porque en fin de cuentas el presidente está en la cúpula del tema. El hecho criminal de Odebrecht en Punta Catalina
no te lo toca ningún gran medio de comunicación como hecho criminal. Un presidente que hizo la gestión de ese contrato sobrevaluado. Es decir, estamos hablando de una estafa de más de 1.000 millones al pueblo dominicano. Un presidente financiado por Odebrecht en 2 campañas electorales. ¿Qué es eso? Soborno electoral. Porque yo te doy para la campaña, te monto el asesor, te monto la oficina en Santo Domingo, trasladamos todas las operaciones de esa empresa mafiosa para Santo Domingo y a cambio de eso tú me das el contrato. Y no solo me da el contrato, me da el contrato sobrevaluado y lo tiene que imponer por encima de las otras ofertas. Porque se sabía perfectamente que China tiene mucho más experiencia en planta de carbón que Odebrecht, que creo que no había construido una en el mundo. Entonces, el tema está clarito, la complicidad, el delito presidencial está claro. El tema, Alfonso, tú hablabas de las cosas. De todas maneras, ha surgido Marcha Verde. Ha surgido Marcha Verde y Marcha Verde es un fenómeno. No importa que en un momento determinado aparezca tranquila. Ya eso prendió en la sociedad dominicana, la idea de la indignación frente a la corrupción y la impunidad. Y todos estos hechos lo que hacen es reforzar esto. Yo siento que la gente está pidiendo que Marcha Verde se lance. Ahora, a la luz de lo de Quirinito y esto de Junior, precedido de todo lo anterior, hay mayor convencimiento aquí de que hay que tomar las calles para producir los cambios. Porque por vía institucional no hay ninguna posibilidad. Todo está manejado por ellos. Las mafias controlan el sistema judicial. Y yo digo, y las mafias están dirigidas, están articuladas, pero también se desbordan. Se desbordan, porque es decir, cuando tú pudres las instituciones, tú pierdes también el control de las propias mafias. Se hace una práctica de todo esto, es decir, en todo están buscando la ventaja, el negocio, la extorsión, y entonces vienen los chantajistas también a operar, y se crean también las camadas de abogados al servicio de los criminales, de los delincuentes, de los corruptos. Se van creando toda una camada bajo el principio de que el abogado está hecho para defender, pero yo digo que hay abogado para una cosa y hay abogado para otra, pero de más en más es una ruptura total con los valores éticos que trasciende al propio Estado, porque aquí está vinculado el gran empresariado en todo esto, y el gran empresariado tiene un poder en los medios, no solo el Estado. El Estado tiene mucho poder en los medios, directo e indirecto, porque te maneja toda la publicidad, y la publicidad aquí es súper millonaria. Pero son tantos hechos que indignan a la población, a la sociedad. El tema está en la articulación desde la sociedad para romper esto. Bien lo de Marcha Verde, pero ¿hasta dónde Marcha Verde tiene una conducción que diga, este es el norte? Marcha Verde es pluralidad, es diversidad, sí. Y ahí hay mucha gente que en un momento dado se raja. Cierto, pero y coge su camino hacia la casa. Pero hay que decir lo siguiente, el tema es que Marcha Verde es un sentimiento tan grande en la sociedad, que esa diversidad, los componentes de la diversidad, saben que si se salen de Marcha Verde se liquidan. Entonces hay una situación bastante compleja, pero yo creo que avanza en el sentido positivo, y lo voy a explicar. Es decir, todo esto comenzó con la demanda de sanción del soborno de Odebrecht, y se concentraba muchísimo en los 22 millones de sobornos, que es una chilata comparado con las sobrevaluaciones que pueden llegar, sobrepasan los 1.000 millones y están cerca de los 2.000 millones. Eso dijo Pelucho Jiménez, que los 92 millones eran una chilata, que habían cosas más gruesas. Hay mucho más gruesa porque está toda la sobrevaluación, está el soborno electoral. Es decir, yo estimé por el monto general que movió Odebrecht en las candidaturas presidenciales en el continente y en África,
que a República Dominicana le debieron tocar no menos de $500 millones en las dos campañas de Danilo. Entonces, estamos hablando de suma muy superior a los 92. La sobrevaluación de Punta Catalina cerca o sobrepasa un poquito los $1.000 millones. Eso se reparte entre la empresa y los altos funcionarios. Ahí está mezclado Bichara, Gonzalo Castillo, Peralta, que ahora está este tipo de desafiando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a diferencia de la situación en otros países, donde el sistema judicial no está totalmente controlado por el poder corrupto, por razones históricas, por cómo se conformó la institucionalidad de esos países, hay vías y hay acciones y hay presidentes inculpados y hay presidentes presos y altos funcionarios presos. Aquí no. Aquí estos tipos se la ingeniaron y eso lo lograron afinar y consolidar en el 2010, con la Constitución del 2010. El incremento de los poderes al presidente y al Senado, un Senado que lo puede controlar el partido de Estado, que se convierte en una corporación política, económica con una acumulación de corrupción multimillonaria, controla todas las instituciones del país. Entonces el desafío para la sociedad dominicana es mucho mayor que en las otras, porque no se trata de un reclamo de justicia para llevar a una gente a los tribunales. Es que no hay tribunales. Es que no hay tribunales que hagan justicia. No hay tribunales que hagan justicia. Por como lo manipulan todo. Yo no estoy diciendo que no hay un juez justo, ni una jueza justa, lo hay, pero cómo lo manipulan, como pasa con la policía. ¿Quién usurpa? ¿Quién la maneja? ¿Quiénes la manejan? Entonces te da una institución controlada por las mafias políticas, por las mafias económicas, en relación con las mafias comunes, incluso con las mafias empresariales. Entonces, en la tarea de envergadura se trata de llevar esta sociedad a un nivel de movilización que logre desplomar estas instituciones. Y la gente quisiera que eso se hiciera de la manera menos traumática posible. Pero muchas veces se habla de las corporaciones mediáticas que existen, que están ahí, pero también hay espacios que se pueden utilizar. Por ejemplo, ya hoy es un sentimiento nacional, o es una figura generalmente aceptada, de que el partido de gobierno en su comité político lo que tiene es una corporación empresarial, sí, una corporación político-económica. Es decir, todo el mundo entiende esa figura, incluidos los propios miembros del PLD, claro, entienden que el grupo de los 34, porque hay que retar ahí a Juancito, a Juan de los Santos. Aquí voy, pero oye, entonces se puede también trabajar desde los medios. No, bueno, y se está a decirlo. Hay brechas que hay que lo que se está haciendo en las redes, lo que se está haciendo en las redes y lo que se está haciendo en las ventanitas que hay. Porque además el pueblo... porque esto es una ventanita, esto no es una ventana. Vos el cambio es una ventanita. Tiro al blanco y cosas, somos ventanitas en comparación con los medios, gallo. Escucha, Juan Francisco, lo que uno tiene que oír aquí en su propia casa, somos una ventanita. Pero bien, pero somos una ventanita de dignidad. Pero espérate, el pueblo es muy inteligente. Y como nada más hay que mover el aparatico, esas ventanitas se amplifican. Y la gente va buscando el que dice la verdad. Se amplifican en la Z. Si tú agarras la Z, tú puedes medir en la Z cuáles son los programas más escuchados. Y tú lo vas a medir por el nivel crítico y la aproximación a la verdad. Entonces, sí, y las redes sociales también. Y además esto se multiplica en las redes. Tú lo multiplicas mucho. Y yo aprendí también a eso. ¿No entiendes? Es decir, uno que viene de ser análogo se tiene que meter en esta jugada, porque ellos no pueden controlar, ellos controlan los grandes medios, que además tienen un volumen fuerte sobre la sociedad, en materia de televisión, en materia de prensa escrita. La prensa escrita es una prensa totalmente controlada, pero de todas maneras está creciendo la conciencia, y los hechos también ayudan. Mira lo que pasaba en Marcha Verde, en mi experiencia vivida. Al principio dio un trabajo enorme,
que se sindicara a Danilo como el jefe del sistema de corrupción y controlador de la justicia. Ya se está planteando el sometimiento del juicio a Danilo en la sociedad, más que en las instituciones, en la sociedad. El tema, por ejemplo, a nivel institucional, yo creo que la conciencia de que por vía institucional no hay cambio, de que el sistema electoral está podrido y controlado, de que el sistema, que tenemos un problema simplemente de la dictadura corrupta y corruptora del PLD, sino que todo ese sistema de partidos sirve y le hace el juego a todo esto. Y mira lo que está pasando a nivel de PRM. ¿Quiénes son ahora los voceros principales? Dejaron en la presidencia al que está sometido, ni siquiera por recato. Pacheco es el vocero en el Congreso. ¿No entiendes? Entonces, no es accidental que te exploten escándalos donde ellos están involucrados. Pero es que Hipólito Mejía está jugando a la alianza con Danilo. Y va a implosionar ese partido. De ese sistema de partidos no sale nada de cambio en el país. Pero tiene su propio relevo. Tiene su propio relevo ahí, porque Luis Abinader se plantea como un relevo, y al interno del PLD, Leonel dijo que hay una fábrica de presidente. Pero la fábrica no sale porque él sigue siendo precandidato. Pero no te equivoques. Es decir, Hipólito va a jugar el papel que jugó Miguel Vargas. Y eso lo hacen para disminuir todas las posibilidades de esa fuerza. El sistema lo lleva a eso. Claro, pero además, es decir, en una competencia en esas condiciones, con un caballo de Troya adentro, una candidatura que tampoco ha tomado vuelo, no tiene la menor posibilidad, es decir, se imponen ellos. Entonces, no es por esa vía que tú vas a lograr el cambio. Por eso yo he acuñado mucho el término de democracia de calle. Cuando no hay democracia electoral, cuando no hay democracia en las instituciones del país, hay que buscar la democracia alternativa. Es la democracia de calle. Eso está teorizado en los debates mundiales actualmente. ¿Y cómo se pueden producir los cambios democráticos de la calle? Bueno, América Latina tiene una cantidad de experiencias recientes. ¿Tú te acuerdas que en la Argentina, el pueblo argentino tumbó 5 presidentes en una semana? Y en Bolivia, el pueblo tumbó al presidente. Y en Ecuador, a Bucarán, a Mauá, lo tumbó el pueblo en la calle. Y la emergencia de Chávez viene de una insurgencia militar que se convierte luego en un liderazgo militar popular de envergadura que te produce esos cambios. Es decir, hay ya antecedentes de maneras, formas democráticas, plebiscitarias, de echar abajo las instituciones que están podridas y decadentes, y de echar abajo a los políticos y a los empresarios que los representan. Entonces, ese es el desafío que tiene el pueblo dominicano en la actualidad. Porque como en aquella vez en Bolivia, como aquella vez en Argentina, como aquella vez en Venezuela, no hay vía institucional para producir el cambio. Y fíjate además la misma situación ya de Brasil. Aún con todos esos sometimientos, tú tienes una situación de ingobernabilidad prácticamente, porque el presidente es un presidente corrupto, mafioso totalmente. Y en Argentina la resistencia es enorme. Es decir, estamos viviendo un periodo muy especial en la historia continental. Y me parece que el desafío está en lo siguiente. Inicialmente se concebía Marcha Verde, o la gente la percibía como un mecanismo de presión sobre las instituciones. Pero si las instituciones no abren brecha, no hay recodo, no hay atajo para nada, ni siquiera para sanciones, y todo está aquí. La corrupción y la impunidad está presente en los feminicidios, en los abusos infantiles. Es decir, se las ingenian para sobornar jueces, para sobornar fiscales, porque todo es negocio. Y ese es el ejemplo que dan. Es decir, el fiscal, el juez, la jueza, vuelvo y digo, no todos y todas, pero cada vez más, lo que miran es para arriba. Pero mira, es decir, cuando tú ves la fortuna, por ejemplo, de Francisco Javier García, hoy al frente de turismo,
que comienza, su fortuna originaria fue en la lotería, con el fraude de la lotería, de Mazurca, ¿te acuerdas de Mazurca? El escándalo alrededor. Un tipo multimillonario. Y está encabezando el plan de la ciudad colonial. Un financiamiento de 30 millones de dólares, y lo que han hecho son 2 calles, la Isabela Católica y la Meriño, con la esquinita que lo cruzan, hasta la Emiliano Tejeda. No llega ni siquiera a la José Gabriel así. Yo acabo de hacer una denuncia que está en el portal de la Z, y ayer lo traté en el programa, de todas las barbaridades que se han hecho ahí, y la mala calidad de la obra, y dónde está el dinero. Incluso hasta un préstamo del BID, que tiene determinados controles, son capaces de corromper las instituciones internacionales bajo soborno, porque no tienen recato. Entonces, el tema está planteado en ese nivel de confrontación, es decir, la sociedad tiene que, por vía de democracia de calle, extrainstitucional, desplazar estas instituciones, desplazar estos presidios, y entonces se plantea la idea de la reconstitución del país. ¿Cómo se fundó el país? Con una constituyente. Así se fundó la República, la constituyente de San Cristóbal. ¿Cómo se tiene que refundar o reconstituir o reconstruir las instituciones? Con una constituyente. Ese tema ya está en el proceso de debate y de elaboración de Marcha Verde. Es decir, Marcha Verde está planteando estructurar un programa para el fin de la corrupción y de la impunidad. ¿Y qué pasa? Que la impunidad no puede tener fin, ni la corrupción, si no tiene fin estas instituciones. La ley no se proclama hasta que los hechos no obligan a proclamarla. La ley siempre surge para dar respuesta a hechos determinados y que conmocionan a una sociedad determinada. La constituyente nuestra de San Cristóbal tuvo su origen ya proclamada la República, y unos hechos políticos, sociales y de alguna manera institucionales, sin que estuvieran escritas ahí. Y entonces hoy lo de Marcha Verde, lo de la democracia de calle, primero tiene que producirse la democracia de calle, los cambios sociales, la presión social, político-social, que tengan que configurar una realidad en esa dirección diferente, nueva, que haga variar la correlación de fuerza y del poder como tal, ejercida desde la calle, para entonces plantearse ya lo de una constituyente. Plantearse la constituyente antes de que se ejerza una democracia realmente de calle, que haga temblar o que sacuda los cimientos de este poder corrompido. No se puede montar la asamblea constituyente con esos legisladores que también. No, de ninguna manera. Pero la propuesta de la constituyente tú la tienes que sembrar en la conciencia nacional. Chávez habló de constituyente desde la cárcel. Nosotros editamos aquí el folleto de Chávez. ¿Tú entiendes? Y en América del Sur, previo a los derrocamientos de gobierno, se planteó el tema de la constituyente, porque tú puedes ver más allá de la curva, ir creando la conciencia. Porque además la asamblea constituyente es la culminación. Antes tú tienes que crear poder paralelo y poder constituyente. Que yo te digo que eso está en cierta medida en gestación. Naturalmente, como espacio siempre en disputa. En el caso de Marcha Verde, primero, Marcha Verde le arrebató el poder de convocatoria al sistema de partidos. Los partidos no pueden hacer la movilización. ¿Se mantendrá ese nivel de convocatoria? Ese es el desafío. Ahí está el 20. Ese es el desafío. Ahí está el 20. Y entonces, claro, por eso yo apuesto a Hipólito, por eso yo apuesto con todos los recursos. Por eso yo apuestan al 20. Nosotros tenemos que apostar a que la situación se defina antes del 20. O si no se define antes del 20, a que las circunstancias sean tales que el 20 no sea como fueron los 20 de antes o los 16 de antes. Porque no van a ser iguales. Porque cuando la sociedad va cambiando su nivel y profundizando su conciencia, las cosas cambian. Es que Hipólito es un bagazo político. Es que Danilo Medina puede hacer todos los esfuerzos sobornando, montando encuestas, todas las cosas, pero Danilo Medina tiene el poder clientelar que le da el ejercicio presidencial, que no es despreciable. ¿Y Leonel? Y Leonel peor, porque está fuera de la presidencia.
está mucho peor. Y Reinaldo. Y por eso que que no me hable de Miren, señores, por eso que los PLDistas apuestan a Danilo, porque tiene el poder clientelar y la capacidad económica y de manejo del Estado para ponerle en las elecciones. Pero ya todo eso está precarizado, es decir, todo eso está reducido su impacto en la sociedad dominicana, porque hay un despertar. Naturalmente, el despertar no significa que necesariamente las cosas se den de la mejor manera. Todo va a depender de cómo se conduzca todo esto, cómo se comportan los diferentes actores, las diferentes fuerzas, la diversidad. Pero yo creo que hay una oportunidad, Bueno, Danilo, como buen balaguerista, él tumba los alfiles en el juego de ajedrez, que son los Manuel Rivas, miembro del Comité Central, pero no tumba una torre ni nada por ningún caballo. Ahí sigue ese comité político intacto, eso no lo toca a nadie, José Euclides y compañía. Pero además la manera como termina Díaz Rúa suelto y Rondón, te indica que hay un pacto, que ni siquiera entre ellos la sangre llega al río, que entre Lionel y Danilo cada uno protege su propia impunidad. La preocupación y pactan por la impunidad. La preocupación era Ángel Rondón, sino Díaz Rúa, que es el tesorero del partido y hombre clave de Lionel. No, pero Rondón tiene una enorme capacidad de chantaje porque ha sido uno de los lobistas con más enlaces y con más conocimiento. Y si suelta todo lo que sabe, te arma un pero pueden no dejarlo soltar todo lo que sabe. Incluso hay mecanismos para esas cosas. Ellos lo saben. Acuérdate que lo quisieron meter en la victoria, pues eso era para eso me está diciendo, era para eso. Bueno, el poder. Vamos a una brevísima pausa, retornamos en breve aquí con nuestro invitado del día, con Narciso Isa Conde. Vamos a la pausa.